Uno, dos, tres. El reino de Lights. ¿Dónde está ahí? Ya va. Ya va. Eso es muy difícil.
Vamos a iniciar. Vamos a ver si esto no lo comporta. Este es aquí. Ahí está bien. Sí, Está bien. Bien. Nosotros habíamos aquí. Ya la 26 la habíamos visto aquí, ¿verdad? 26, ¿no? Uh-huh. Estamos por la 26. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias que nos concedes reunirnos un jueves más aquí. Es una bendición que tú nos das el estar aquí y al haber preferido estar aquí y no en otro lugar, es una bendición que nos diste. Nos concediste esta oportunidad y queremos aprovecharla bien. Vamos a estudiar tu santa palabra y tu santa palabra solo con el auxilio de tu Espíritu Santo puede ser entendida para que tengamos provecho en nuestra alma. Bendito Dios, nos presentamos ante ti necesitados de tu gracia y también con una preocupación en el corazón, deseando que otros más vengan. Y clamamos por los que no han podido venir o por los que alguna vez vinieron y no están haciendo el esfuerzo de venir. Ten misericordia, Señor. Atrae las almas hacia ti, porque tu palabra dice que esa característica de tener hambre y sed de justicia es de los que entran a tu reino. Oh, mi Dios, bendícenos y auxílianos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la pregunta 26. ¿Qué es la providencia de Dios? Una palabra que se usa a veces sin entenderla muy bien, pero entonces vamos a ver en la Sagrada Escritura todo lo que nos dice de este maravilloso atributo de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el poder omnipotente y omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene y gobierna con su mano, y por así decirlo, el cielo y la tierra, y todas las criaturas que en ellos hay, de manera que lo que crece en la tierra, así como la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, en pocas palabras, nada sucede inconscientemente ni al azar, sino por su consejo y voluntad paternales. Si lo entendemos bien, este atributo de Dios nos va a dar gran consuelo en medio de la aflicción. Y también vamos a entender por qué es que hay personas que llegan a desesperar por no entender
qué es la providencia de Dios y que Él está en control absolutamente de todo. Entonces vamos a ir a la Escritura y vamos a leer versículos que nos van a comprobar que esto es así. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 25. Sí, Fabián. Sí. Y es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Muy bien. El contexto de esta frase, donde se nos afirma que Dios es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, el contexto es el apóstol Pablo predicando en Atenas. Y él muy sabiamente se sirve de la situación que ahí hay, ¿verdad? Recuerden que había altares a diversos dioses y había un altar y ellos habían puesto, dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice el apóstol Pablo a ellos, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y les dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esta verdad que dice el apóstol Pablo, nosotros la vivimos incluso en las iglesias. Hay gente que adora a un Dios al cual no conoce. Y por eso es que estamos aquí. Nosotros sí deseamos conocer a ese Dios y cómo es Él. Y una de las características entonces, vean que el apóstol Pablo aprovecha entonces esa circunstancia y les dice: ese es el Dios que vengo yo a hablarles, uno que ustedes no conocen. Él hizo todo lo que existe y Él sostiene todas las cosas. Leamos el Salmo 94, versículo 9. Don Erwin. El que dice el oído no oirá, el que el cuerpo no verá. Bien. Son expresiones retóricas para que nosotros sepamos qué clase de Dios es el que tenemos. Me parece que ya habíamos hablado, eso sí. Cuando repito así, mis hermanos, pero que me disculpen que estamos dando este mismo estudio en otro lugar los lunes, y a veces yo me desfaso un poquito en uno, puede que me adelante o me atrase, pero creo que sí habíamos hablado de dos características de Dios, una que llamamos inmanencia y otra trascendencia. No se tienen que aprender las palabras, pero sí entender qué significa eso. Y este versículo nos habla de que que acabamos de leer, de que es un Dios que se involucra con lo creado. Algunas personas saben que no pueden negar que Dios existe. Simplemente por lógica y por lo que observan y por el diseño tan maravilloso del universo, dicen: es que esto no pudo hacerse solo, Dios existe. Pero creen en un Dios que sí, que existió, pero se desentendió del mundo, nada más lo dejó el universo funcionando según las reglas de la física y ya. Él se desentiende. No, aquí el Salmo lo que nos dice: no, Él hizo el ojo, Él ve. Él hizo el oído, entonces Él oye. Él se involucra con la creación que hizo. Pero también la otra cosa que refutábamos es los que piensan en un Dios, y eso es una religión panteísta que supuestamente tenemos, aunque sí, en un sentido, tener que ver a Dios en todo. Una cosa es ver a Dios en todo, porque Él es creador y sustentador, como leímos, a pensar que todo es Dios, que las plantas son Dios y los animales son Dios y los ríos son Dios. No es así. Él es trascendente, está por fuera de su creación y se involucra. Leamos Isaías 29:15. Jonathan. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Lo que está diciendo el profeta que es, cuando se escucha en la Biblia, un ay es una maldición. Eso es lo que está diciendo. Pobres de aquellos que hacen esto. Precisamente, que piensan que Dios, lo que les estoy hablando, que Dios está desentendido, que Él no va a ver, pero Él dice: todo lo está viendo Dios.
Y recuerden, cuando hablemos de esto, de un Dios que está enterado de todo, recuerden el ejemplo que yo suelo poner de las cámaras. Cómo hoy en día la gente vive pendiente de dónde hay cámaras, si los están filmando o no. Y dependiendo de si los están filmando, actúan de cierta u otra manera. Dios no necesita cámaras. Dios es el testigo de todo lo que hemos dicho y hecho. Así que en el día final, Dios no tiene que llamar testigos que vengan y atestiguen contra nosotros, porque Dios es el testigo. Dios vio lo que hicimos, Dios escuchó lo que dijimos. Y aún más, Dios sabe, y piensen qué tremendo esto. No solo Dios ve lo que hacemos y escucha lo que decimos, Dios sabe el por qué. Dios ve el corazón de la motivación de lo que hemos hecho. Ezequiel 8:12. Janeiro. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado. Bien, igual es una afirmación de la insensatez de pensar que Dios está desentendido del mundo. Hebreos 1, 2 y 3 ya lo habíamos leído en una ocasión anterior, y lo que nos dice es que Jesucristo mismo es el agente de la creación y el sustentador. Leamos Jeremías 5, 24, por favor. Sí, adelante. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que la lluvia temprana y tardía siente, y nos guarda los tiempos establecidos de la siembra. Bien. Un día como hoy, tan lluvioso, debemos recordar esto, que es Dios quien da la lluvia. Y vuelvo a decirles, si nosotros fuéramos más conscientes de este atributo de Dios, de su providencia, de que nada puede pasar sin que Él lo haya decidido así y lo provea, Él es el que hizo que lloviera, como Él es el que hace detener la lluvia, si es su santa voluntad. También eso nos ayudaría entonces a nuestra manera de enfrentar esas situaciones. ¿Cómo enfrentamos la lluvia? ¿Con queja? Al fondo, estamos quejándonos de Dios, que fue el que envió esa lluvia. Así que, como ven, tiene implicaciones. Entender la providencia de Dios hace que nosotros tengamos otra manera de reaccionar ante el mundo y las cosas que pasan. ¿No es así? O sea, si yo pienso que hay cosas que no vienen de Dios y que de quién sabe qué manera suceden, me enojo contra esa causa. Pero si yo vuelvo y soy un poco más reflexiono y digo, bueno, pero ¿cuál es la causa de que hoy haya tanta lluvia? Y llego a la conclusión, así lo quiso Dios. Entonces eso me calma mi impaciencia, me calma mi insatisfacción con tanta lluvia, y digo, bueno, puede que no nos guste, ¿verdad? Puede que no nos guste, pero al ver que ya es venido de Dios y que Él es nuestro Padre y que así lo decidió Dios, eso nos ayuda entonces a aceptarlo. Bien, vamos a ver la última, Proverbios 22:2, para pasar a la siguiente pregunta. Fabián. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Amén. También es otra de las cosas que nos da el poder de recibir con resignación las cosas. Muchas de las personas que hoy en día sufren lo que se llama baja autoestima, lo que tienen es una insatisfacción con lo que Dios les dio. Entonces viven comparándose con otros que tienen más, o que tienen algo que ellos hubieran deseado tener. Y eso se da desde que estamos jovencitos. Nos comparamos con el vecino, con el primo, con el hermano, y entonces al ver que tienen alguna ventaja sobre nosotros,
quiere surgir en nuestro corazón la queja, pero es Dios el que da lo que da. Y a algunos dio más Dios y a otros dio menos, pero es que es de Él tiene todo el derecho de dar a quien Él quiera. Entonces, Dios hizo eso. Ahora, ¿cómo administre cada uno lo que Dios le haya dado, sea mucho o poco? Ahí es la responsabilidad nuestra. Pero es Dios el que otorga. Así que si usted viene de una familia donde había mucha abundancia, fue Dios el que se lo dio. Y si Dios viene de una familia donde había mucha carencia, fue Dios el que lo puso ahí. ¿Cuál es nuestra actitud entonces ante este Dios que tiene esta característica maravillosa de la providencia? Vamos a ahondar un poco más y la pregunta 27 dice, ¿de qué nos aprovecha conocer acerca de la creación y la providencia? Respuesta, para que seamos pacientes en la adversidad y agradecidos en la prosperidad y tengamos de aquí en adelante nuestra principal esperanza reposando en Dios, nuestro fidelísimo Padre, estando seguros que no hay nada que nos pueda separar de su amor, puesto que todas las criaturas están bajo su poder de tal manera que sin permitirle su voluntad no solo no pueden hacer nada, sino que ni siquiera pueden moverse. Vamos a ver estos versículos que vamos a leer son preciosos. Pongámosles mucha atención porque en ellos encontramos gran consuelo en cualquier situación que vivamos. Entonces, nos van a ayudar a ser pacientes. Leamos entonces Romanos 5:3. Está bien. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Bien. La tribulación la usa Dios para que nosotros aprendamos a ser pacientes. La paciencia es fruto del Espíritu Santo, que está escrito en Gálatas capítulo 5. ¿Lo recuerdan? Que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ahí está la paciencia. Y Dios ha determinado que es la tribulación la que produce en nosotros paciencia. La gente, y pienso que tuvo que ser algún pastor porque conoce tal vez la Biblia, se dio cuenta de eso, de que la paciencia, para poder llegar a tener paciencia, usted tiene que haber experimentado tribulación. Entonces eso lo escucho yo, pero desde que era jovencito, que la gente le decía uno al otro, cuando decía, ay Dios, dame paciencia, y la persona respondía, no pida paciencia, porque entonces Dios le manda pruebas. Esa era la respuesta. Ahora, pensemos bien cómo eso influyó. Tanto influyó que la gente dejó de decir tenga paciencia y lo cambió por tenga paz. Pero lo que quieren decir es tenga paciencia. Ahora, veamos bien cómo nos engañamos los seres humanos tan fácilmente. Veamos esto de lo que Dios dice que para ser los pacientes necesitamos pruebas y tribulaciones. Entonces, ¿qué? ¿Usted prefiere quedarse impaciente con tal que Dios no le mande tribulaciones? No es así, sino que deberíamos decir, veo en tu palabra, Dios mío, que yo debo ser paciente y que es un fruto que tú pides de mí, pero que para poder ser paciente debo pasar por tribulaciones y angustias. Entonces, ¿qué dice un creyente que entiende la providencia de Dios? Bueno, benditas sean esas tribulaciones y conflictos que me han llevado a ejercitar la paciencia. ¿Por qué? Porque lo que más queremos es agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros no queremos pruebas nunca, pero si no las tenemos no vamos a desarrollar. Entonces, para que aprendamos a ser pacientes en la adversidad, Dios las envía. Job 1:21. Don Erwin. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. El caso de Job debemos tenerlo bien presente, porque Dios quiso enviar aflicciones a la vida de Job. Y también nos dice después que después de que sucedieron las primeras tragedias, de perder toda su hacienda, de perder todos sus bienes, de perder sus hijos, después perdió su salud.
completamente. Y quisiera que pensemos un poquito en que lo que sucedió después es bastante devastador para cualquier persona. Porque de la persona que desearía tener un poquito de consuelo, que era de su esposa, él recibió lo siguiente: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué clase de prueba es esta? En la que la persona, tras que pierde todo, vengo y recibo esa clase de expresiones de mi esposa. Y él lo que dice es: como una mujer insensata, fatua, has hablado. ¿Recibiremos de Dios los bienes y los males no los recibiremos? Y la Biblia dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta ahí vamos bien. Entonces la vida de Job nos sirve a nosotros de ejemplo. Él tenía, por lo menos hasta ese momento, bien claro que él no podía atribuir eso a otro, sino al Dios Todopoderoso. Una de las cosas, precisamente, que vemos hoy débiles en el cristianismo es que presentan a Dios como luchando contra las fuerzas del mal, casi que a iguales. Nosotros no es eso lo que vemos en la Biblia. Vemos a un Dios que controla absolutamente todo, y que ese Satanás, que sí es adversario y que sí es tentador y que sí es maligno y que sí trata de destruir, no puede ni moverse si Dios no le da permiso. Y dígame, ¿no trae esto un gran consuelo a nuestra vida? Es que no puede, tiene una cadena esa fiera, tiene una cadena, no va a hacer más de lo que Dios le permita hacer. Entonces, tenemos esperanza en Él, reposamos en Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8. Yo voy a leerlo para ustedes. Quisiera que leamos el 2 y el 3. Deuteronomio 8, 2 y 3. Este no es el que viene ahí, pero creo que nos da mejor la idea de lo que quiero mostrarles. Dice, estamos en Deuteronomio, que es cuando ya el pueblo de Israel ha recorrido 40 años por el desierto y están cercanos entonces a la tierra de Canaán. Y Dios les hace ciertas advertencias y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Presten atención a esto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Hasta ahí dejemos. Pero vean la expresión. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo que tuvieran hambre? Dios. La providencia de Dios nos llena de consuelo, pero no es entendido. El mismo pueblo de Israel no la entendía y por eso se quejaban. Porque una vez que ellos pasan el Mar Rojo, maravilla de maravillas, pasar el mar en seco, muy pronto tienen sed. ¿Recuerdan ustedes el relato? Tienen sed. Llegan a unas aguas y resulta que las aguas no se podían tomar porque eran amargas. Ahora, ¿quién hizo eso? Fue Dios. Si ellos hubieran entendido, no se quejan porque Dios es el que está haciéndolo. Pero ¿para qué lo hizo Dios? Para probar su corazón. Y Dios mismo es el que le da la solución y le dice, ¿y qué hace Moisés? Vean lo que hace Moisés. Lean después el relato. Pero dice que Moisés clamó a Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que vemos de las dos maneras de reaccionar ante las adversidades. El pueblo de Israel viene y el agua es amarga, queja. El pueblo de Israel se queja, pero Moisés hace lo correcto. Clama a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. Clamar. Y Dios tiene la solución. Y le provee un árbol cuyas hojas sanaron aquellas aguas. Ahora, esta expresión
para saber lo que había en tu corazón, debemos entenderla. Dios habla en nuestro idioma, pero no es que Dios estaba como probando y dice, voy a ver esto, a ver cómo reaccionan. Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que hay en el corazón. Entonces, si entendemos esto, cuando viene la adversidad y la prueba, Dios está enviándola no para darse cuenta Dios, es para que nosotros nos demos cuenta del problema que llevamos en el corazón. Dios, a través de las aflicciones, saca a la luz nuestro pecado. Entonces, esta frase, para saber lo que había en tu corazón, lo que nos indica es para que ustedes se enteren y reconozcan cómo son realmente. A veces las personas usan la expresión, no soy yo cuando me enojo. De hecho, hasta había una serie de televisión en la que alguien se convertía en monstruo cuando se enojaba. Y decía esa frase. Pero yo la cambiaría más bien por, ese es realmente usted, que salió a relucir quién realmente era. Porque vive reprimiéndose, pero en cierto momento llegó al extremo y salió. Dios saca a la luz nuestro pecado. Entonces, a través de diversas cosas se ve lo impacientes que somos, lo malagradecidos que somos. ¿Entiende? Y es Dios mostrándonos. Pero como somos sus hijos, porque todo esto está en el marco de que estamos estudiando quién es nuestro Dios, nuestro Padre. Y entonces entendemos que Dios nos está mostrando las cosas feas que todavía tenemos en el corazón. Y así lo hizo con su pueblo Israel, para saber si había de guardar o no sus mandamientos. Vuelvo a repetir, Dios lo sabía. Israel era el que no lo sabía y tenía que enterarse. Pero Dios es maravillosamente bueno y está tratando con su pueblo. Leamos, por favor, primera a los Tesalonicenses 5:18. Jonathan. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo. ¿No es cierto que cuando leemos cosas así vemos que estamos lejos de ser lo que Dios pide de nosotros? Porque aquí nos está diciendo Dios que su voluntad es que agradezcamos todo. Y no es así como vivimos. Nosotros agradecemos lo bonito y nos quejamos de lo feo y de lo malo. Y Dios dice que agradezcamos todo. Esta palabra que estamos nosotros hoy estudiando tiene que tener un efecto en nuestra vida de llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y a decirle al Señor, creo esto, lo confieso de que tú eres un Dios cuya providencia es maravillosa y sin embargo he sido ingrato, malagradecido y quejoso. Porque sí, mis estimados, si nosotros venimos aquí a estudiar la Biblia y estos preciosos atributos de Dios nada más para tenerlos ahí y ya saber más, y eso no afecta a nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos que pensar y desear que el Espíritu Santo aplique esto a nuestra vida y salgamos diciendo, me arrepiento de mi impaciencia, me arrepiento de mis quejas, me arrepiento de no valorar lo que Dios estaba haciendo conmigo. Volvamos un momentito nada más a la historia de Job, que yo sé, por lo menos estoy seguro de que los que están aquí la conocen, para que veamos el panorama completo. Sí, pasaron cosas terribles a Job. Y Job tenía, parece que bien claro aquí en su mente, conceptos teológicos, porque él habla muy correctamente. Pero a veces la cuerda se está estirando hasta ya no soportar y parece reventarse. ¿Por qué? Bueno, el relato de Job nos dice que él se sentaba y que ya era, aquella enfermedad lo tenía hecho una ruina y él con un tiesto se rascaba y pasó lo de su esposa. Pero esos amigos que vienen a visitarlo, la escritura dice que dieron gritos al ver el estado espantoso en el que estaba aquel hombre y callaron y no hablaban. Nadie sabía qué decir ante eso. Y cuando Job comienza a hablar, ya Job hace
una queja, pero ¿qué clase de queja? Él maldice el día que ha nacido. Lo que él está diciendo es preferible que no hubiera yo nacido para vivir esto que estoy viviendo. Y ahí se va todo el libro en argumentos de él, de los amigos, y ahí se va. Es decir, lo que los amigos decían es correcto, pero no se aplicaba a Job. Y ahí aprendemos una gran cosa, porque si nosotros creemos en la providencia de Dios, tenemos que aprender a juzgar correctamente y a no apresurarnos en las razones por las que pase algo. Yo he conocido personas que han sufrido cosas muy tristes y tras de que están sufriendo cosas muy tristes, sus hermanos en la iglesia los juzgan porque les está pasando eso. Porque en algunos lugares les han hecho creer que si algo malo le pasa a usted, tiene que ser que usted pecó o anda con cosas, y no necesariamente es así. Claro que sí, aceptamos que mucho de lo que nosotros sufrimos son consecuencias de nuestros pecados, pero no siempre. A veces la providencia de Dios nos lleva ahí porque lo necesitábamos. ¿Y cómo vemos el caso de Job, de que lo necesitaba? Yo pienso que Job tenía muy buena teología, pero no la aplicaba en esos momentos de angustia, no la estaba ya aplicando. Después de todos los discursos del libro de Job, la Biblia dice que Dios aparece en un torbellino y habla. Y si ustedes son cuidadosos en observar todo lo que Dios dice, nunca en todo el discurso de Dios hacia Job viene una explicación para Job como para decirle el por qué te pasó esto. Porque todo el libro es ¿por qué me pasa esto? Bueno, los amigos de Job tenían una respuesta. Esto tiene que estar pasando por esto o por esto o por lo otro. Hablando. Y él defendiendo de que no. Y así. Pero cuando Dios viene, Dios no le da explicaciones al ser humano. Dios no da explicaciones. Y más bien comienza Dios a hacerle preguntas a aquel hombre que él no podía contestar. Y por eso lleva a Job, a través de todo eso, a decir, yo una vez hablé, pero ya dos más. Pongo mi mano en mi boca. He hablado más de la cuenta. Pero más lindo es cuando ya él puede decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no estamos diciendo que Job vio a Dios con sus ojos. Ahora tiene un entendimiento mayor de quién es Dios. Y eso es lo que la providencia nos tiene que llevar a hacer. A tener un mayor entendimiento de que nada pasa sin el permiso de Dios. Entonces, así podemos dar gracias. Y así estaremos preparados para cuando eso venga. Leamos por favor Romanos 5, 4 y 5. Don Erwin. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Entonces, versículos para aprender. Y la paciencia prueba, está asociada a esa prueba. Y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿No vamos a pedir paciencia? Si eso es lo que necesitamos, pidamos. Claro, lo pedimos con miedo, ¿no es cierto? O sea, son cosas que uno tiene que también tener temor. Por ejemplo, uno le dice al Señor, haz lo que debas hacer para que tal persona reaccione. Y en eso también lo pedimos con miedo, porque a veces la única manera en que la persona reacciona es una aflicción terrible. Y no queremos ver a la gente sufrir. Pero si eso es lo que es necesario para que nos acerquemos a Dios, pues que así sea. Ahora vamos a uno de los pasajes más preciosos que hay, que nos da esperanza de en manos de quién estamos. Y vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Esto dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Pero ¿está usted en Cristo? Esa es la parte importante. Porque si usted está en Cristo, esta promesa es para usted. Vea que el versículo 33 y 34 nos dice: ¿quién acosará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces después dice que todas dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la Escritura que seremos vencedores sobre eso, pero la teología que hoy manejan muchos es que no nos va a pasar esto. Aquí no nos dice que el amor de Cristo se va a mostrar en que no tenemos ni angustia, ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Lo que nos dice es que cuando eso venga, si tiene que venir, nada nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ven que que nos lleva a tener una manera diferente de vivir. ¿Dónde está nuestra esperanza? Qué tristeza da ver a cristianos, y lo he experimentado al hablar con personas que dicen ser creyentes y me dicen que tienen temor porque le dijeron que no sé cuál otra persona les echó un maleficio y que el brujo tal. Yo digo, pero ¿qué clase de Dios están creyendo? Yo sí sé que hay maldad, yo sí sé que hay brujos, pero nuestro Dios todopoderoso, que nos amó y que dio a Cristo por nosotros, ¿cómo vamos a dudar de la protección divina? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. ¿Qué tremendo es esto? Porque no negamos la acción diabólica. El diablo es malvado y se regocija en sus maldades y planea maldades. Pero no puede moverse sin permiso de Dios. No puede. No, es así. Leamos Proverbios 21:1. Fabián. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo cumple. Y el poder de Dios, incomprensiblemente, controla hasta eso, hasta las acciones de los hombres. Y eso es algo más allá de nuestra comprensión, porque Dios no participa del mal. Pero no hay acciones de los hombres independientes de Dios. Por otro lado, a nosotros nos llena esto de esperanza. ¿Saben por qué? Porque podemos orar con confianza por nuestros gobernantes. Él dice ahí que no se mueve. Estos gobernantes creen que ellos están gobernando el mundo. Eso es lo que ellos creen. Pero Dios no los deja moverse si no es su santa voluntad. Entonces, por eso la iglesia debería, y más bien, por eso es que la iglesia ora poco y tiene poco efecto, porque parece haber tomado una actitud de que no hay nada que hacer, aquí todo se va a arruinar y nosotros aquí nada más esperemos que Cristo venga, pero no es, ahí dice, si ahí dice, y si la Biblia nos manda a orar por los gobernantes, y Dios puede evitarlo, iglesia de Dios, que doble rodillas, que clame, y Dios puede quitar a un mal gobernante. Sabemos que muchos teólogos del pasado decían que esos malvados gobernantes son juicios de Dios a veces sobre naciones y que han rechazado a Dios constantemente. Y también la iglesia del Señor no ha hecho su labor.
Y entonces llega a suceder esto. Pero esto nos da confianza. Y ni siquiera aquí está diciendo que es que primero se va a convertir los gobernantes para que hagan tal o cual cosa. Es que sin convertirse Dios puede controlarlos a que hagan tal o cual cosa. No nos lleva esto a arrepentirnos y decir, yo he sido un incrédulo y no he orado suficiente por los gobernantes, porque eso es a lo que se refiere con el príncipe. Ya no hay príncipes aquí, pero son los que gobiernan. Está en las manos de Dios. Dios lo puede inclinar a algo. Por la misericordia de Dios, sigo insistiendo, ahora tenemos un respiro, pudiéramos decir, con este gobierno que parece estar haciendo las cosas bastante bien. Bueno, no nos descuidemos, porque el enemigo vendrá a ver cómo deshace eso. Es la providencia de Dios y su control sobre todas las cosas lo que nos da esperanza y ánimo de orar. Hechos 17:27. Ya lo vemos, Eric, ¿sí? Dice, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando pueden hallarle, como que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bien, ese es 17:20, ese es el mismo episodio en el cual Pablo está diciendo quién es el Dios verdadero, ese Dios que ellos no conocen, que controla absolutamente todo, que no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de entender esto? Ahora sí, ¿entiende usted cómo es este Dios? Búsquelo. Búsquelo de todo, con todas sus fuerzas, porque este Dios puede ser conocido y puede ser hallado. No es, vuelvo a insistir, conocimiento para acumular. Tiene que llevarnos a algo, a una más cercana relación con Dios. Bien, vamos a ver una pregunta que sigue más, porque sí, como empezamos tarde, tenemos un ratito más. En la pregunta 28 dice, ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús? Es decir, Salvador. Porque Él nos salva de nuestros pecados. Además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna otra parte. Vamos a ver estas citas y vamos a ver lo precioso que se está enseñando aquí. Porque estamos desmenuzando el credo, ¿verdad? Ya vimos el Dios creador, ya vimos la providencia y se nos habla del Hijo de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 21. ...20 y 21, ¿quién lo tiene? Jonathan. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces vemos que lo que sucede es un ángel en sueños dándole instrucciones a José, el esposo de María, y la instrucción es que la reciba como esposa y que ese niño tiene que llevar un nombre específico, se llamará Jesús. Jesús significa Salvador o Jehová salva. Este mismo nombre Jesús es el mismo nombre Josué. Y antes de seguir, quisiera hacer una pausa y decirles qué insensato que es el ser humano, que se pierde en cosas sin importancia. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es saber quién es Él. Y hoy en día hay quienes están argumentando que no tenemos que decir Jesús, que tenemos que decir Yeshua y otras variaciones ahí de cómo se dice en hebreo y que por qué no se dice así. Hermanos, esa es la misma insensatez de los hebreos cuando dejaron de pronunciar el nombre de Dios
que eran 4 letras en hebreo, que nadie sabía al final cómo se podía pronunciar eso, porque a ellos les parecía que era tomar el nombre de Dios en vano pronunciarlo. ¡Qué insensatez! Lo importante no es cómo se pronuncia, es que usted conozca quién es Él. Y lo mismo pasó. Ahora hay otros también diciendo, y entonces en lugar de decir Jehová, dicen Yahvé y piensan que están más adelantados porque lo dicen así. No caigamos en esas trampas, como sea que usted lo quiera pronunciar, pero lo importante es, ¿lo conoce usted a Él? ¿Conoce a Jehová? Este es el Salvador. Él es el que vino a salvar, por eso se llama Jesús. O como quiera pronunciarlo, pero eso es lo que primero tiene que usted entender, que usted necesita un Salvador. Y que si usted no tiene quien lo salve, usted se pierde. Eso es lo primero. Pero el ser humano prefiere perderse ahí en discusiones sin entender. ¿Y por qué Salvador? Porque si no me salva, me pierdo, me condeno. Ahora bien, lo que ahí dice es, ¿por qué le van a poner Jesús? Porque Él salvará a su pueblo. Primero entonces ya nos define a quién va a salvar Él, a su pueblo, y nos dice de qué. Muchas personas están muy preocupadas en ser salvos de las consecuencias de sus pecados, pero no de sus pecados. La consecuencia del pecado es la muerte, la condenación eterna, el infierno, y también hay consecuencias en esta vida. Y hay quienes eso es el enfoque. Ahora, por alguna parte se debe empezar, y está bien, si alguien le tiene mucho miedo al infierno, está bien que le tenga miedo, porque es un lugar real de tormento. Y si eso le lleva a buscar a Dios, amén. Pero no puede quedarse ahí, porque Él vino a salvarnos no solo de las consecuencias del pecado, sino que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis estimados, tenemos que volver al verdadero evangelio. El que es salvado de sus pecados. No puede vivir dominado del pecado más. Cristo es un verdadero salvador. Pero hoy se predica un Jesús que parece que salva y deja a las personas en sus pecados. Aceptaron a Cristo, pero siguen dominados del pecado. Y entonces nosotros tenemos gran consuelo en decir, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo he creído en Él, a mí Él me ha salvado de mis pecados. Pero entonces hay otra cosa que debe usted decir, ¿de cuáles? Tiene que saber de cuáles, porque usted decir, sí, perdóname los pecados, ¿cuáles? Reconózcalos, son sus pecados. Si algo es suyo, son sus pecados. Sus pecados le pertenecen a usted. Y usted debe poder identificarlos y poder arrepentirse de ellos y saber que tiene un Salvador que le salva de esos pecados. Y vienen a su memoria y el Espíritu Santo le da. ¿Y de qué? Bueno, algunos de terribles vicios notorios, pero otros de pecados que no parecen tan escandalosos. Envidioso. De eso también salva Jesús. A los que son envidiosos les quita la envidia. Al egoísta le quita el egoísmo y lo hace una persona generosa. Y muchas otras cosas que son pecado, pero que nadie predica de ellas, Jesús salva de esos pecados. ¿Cuántos sermones ha escuchado sobre la glotonería, que es pecado? Pero si Él salvará a su pueblo de sus pecados por su Santo Espíritu y a través de su palabra, Él nos va mostrando más y más nuestros pecados. De ninguna manera estoy diciendo que usted va a ser perdonado hasta que haga una revisión y una lista completa de todos los pecados que usted en su vida ha cometido, porque no se va a acordar de todos sus pecados. Lo que quiero decir es que cuando ahí dice Él salvará a su pueblo de sus pecados, su pueblo es consciente de que tiene pecados, de cuáles arrepentirse, y tiene conciencia de que por esos pecados, sean cuales sean, Jesús derramó su sangre y nos salva. Y eso lleva al cristiano a decir, alabado sea Dios. Hebreos 7:25.
Jonathan. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bueno. Nos enseña también qué clase de salvación es la que Cristo da. Es una salvación como temporal. Ahí dice salvar como perpetuamente. ¿Qué significa esa palabra? A los que Cristo salva, los salva. Y los salva de verdad y los salva para siempre. Por eso vemos qué triste es ese entendimiento falso, que proviene también del catolicismo romano, de que una persona está hoy. Entonces, veamos para que lo entendamos por qué es que lo tienen y que no corresponde con la enseñanza de la Biblia. En el catolicismo romano funciona de esta manera. ¿Usted es consciente de sus pecados? Bien, va bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Debe ir y confesar los pecados al sacerdote. Eso se le llamamos la confesión auricular, es decir, alguien oye sus pecados. Y este que oyó sus pecados identifica una penitencia, es decir, le dice usted, para adquirir el perdón, primero debe hacer tal o cual cosa y creer en el perdón. Entonces, esa es la penitencia, lo que él le mande a hacer, y haciendo esa penitencia y confiando en la absolución que él le da, usted está perdonado. En ese momento usted está en el estado de gracia. Dios lo perdonó. Pero el día siguiente ya no se sabe si usted está en estado de gracia o no, depende de si ha vuelto a pecar o no. Y entonces usted se muere. Y si usted se muere sin confesión, pero los pecados que tenía cuando murió eran pecados veniales, es decir, no mortales, usted tiene la oportunidad de que a través de los sufragios que se hacen, es decir, las misas, a usted lo saquen del purgatorio, donde usted está siendo purificado de esos pecados que no le habían sido perdonados, para eventualmente pasar al cielo. Pero si usted se muere en alguno de los pecados capitales, se va al infierno, y ahora sí ni con misas va a salir de ahí. Eso, así vivía la gente por siglos creyendo esto. Nunca estaban seguros de estar en estado de gracia, aunque rezaran y hicieran todo lo necesario, y penitencias, y dar y hacer todas las caridades posibles. Pero en cambio, oiga lo que leyó Jonathan. Salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios y vive para siempre intercediendo por ellos. Entonces el cristiano se llena de esperanza y de confianza. Hoy mismo he pecado, pero hoy mismo tengo a Jesús, el mediador perfecto, mi Salvador. Él me salvó a mí y Él está intercediendo por mí. Él me perdona, Él pagó ya incluso por esos pecados. Eso da esperanza y da. Ahora bien, ¿qué produce en el creyente? ¿Qué es lo que va a producir? Si esto es tan garantizado que Él salva perpetuamente y que usted no va a caer del estado de gracia, ¿qué produce en usted? Si produce un conformismo que lo lleva a pensar, ok, entonces quiere decir que ya mis pecados pasados y presentes y los que voy a cometer fueron pagados por Jesucristo. Y la respuesta bíblica es sí, si usted es creyente en Él. Pero si usted es creyente en Él, ese conocimiento lo lleva a amar al Salvador al punto en que usted desea dejar todo pecado por Él. No lo lleva a conformarse y decir, ok, como ya soy perdonado, no tengo que preocuparme. Todo lo contrario es lo que hace el Espíritu Santo. Llevar a esa persona a la gratitud. Y por la gratitud ahora voy a vivir para aquel que murió por mí. Por gratitud viviré para aquel que murió por mí. La pregunta sería, ¿ha producido esto, ese conocimiento del Salvador Jesucristo? Si usted dice que es cristiano, si usted dice que Jesús es su Salvador, que Él le salvó a usted de sus pecados, ¿está produciendo entonces eso? Gratitud.
Saber que tenemos a un Salvador que nos salvó perpetuamente. No hay, mis hermanos, no hay un caer de la gracia para el verdadero cristiano. Y eso sí, ahí es cierto, cuando nosotros hablamos de esto, en otras preguntas se verá también sobre la perseverancia y así, pero tenemos que ser conscientes de esto. No se pierde la salvación, no se pierde, pero hay quienes no es que perdieron la salvación, nunca han tenido la salvación. Entonces nadie puede perder lo que no tiene. Eso es lo que sucede. Que hay muchos que se están dando por salvados y no conocen al Salvador. Hechos 4:12. Uno de los que debemos memorizar es Estefanía. En ningún otro hay salvación, porque nadie otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Bien. Este versículo que dice el apóstol Pedro en su predicación en Jerusalén, pudiéramos llamarlo la exclusividad del cristianismo. Y es lo más detestable para todo el pluralismo moderno. Pluralismo es esa idea que desde Roma se tenía de aceptar todas filosofías, religiones, todas igual. Todo es igual, todo se vale igual, todo lleva a Dios. De alguna u otra manera, iremos todos al mismo lugar, ese es el pensamiento. Pero el apóstol nos da esta contundente afirmación, y en ningún otro. Nos va a hacer que nos odien decir esto, pero es la verdad revelada. No hay otro camino para llegar a Dios, solamente su Hijo Jesucristo. En ningún otro. Eso cae mal. Eso va a caer mal. Entonces tenemos que pedir la gracia de Dios para decirlo, pero no podemos callarlo. En ningún otro hay salvación, porque Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, al verlo así, no nos asombra el estado del cristianismo y de ciertos predicadores del Evangelio. Yo vi una entrevista que hacía un periodista en los Estados Unidos en un programa de noticias famoso de entrevistas a un pastor evangélico, confrontándole con esta realidad y dice, ¿y usted qué cree? Que de verdad los que no son cristianos y los de la India, por ejemplo, los de no sé, no pueden salvarse. Y titubea un poco aquel hombre y al final dice, bueno, yo no lo diría así porque yo fui a la India con mi papá y vi gente tan buena ahí que sí, aunque ellos no hayan conocido Jesús o su nombre, en el fondo es que como si creyeran en él. Una cosa, no estoy diciendo lo textual, pero era un enredo. Eso no tiene base bíblica. Esos son simplemente sentimientos humanos. No, la respuesta a nosotros es no. En ninguno otro hay salvación y por eso hacemos todo nuestro esfuerzo de hacer llegar el nombre de Jesús y su evangelio a toda parte, sabiendo que no tienen otra esperanza. Se los presentamos pensando, de ahí puede Dios salvar muchos, si les presentamos el evangelio verdadero y el Cristo verdadero que salva, porque no hay otro. Porque si hubiera otro, entonces ¿a qué vamos nosotros a evangelizar? Ahora bien, de manera práctica, parece que los cristianos, aunque lo afirman, sí piensan que hay otra manera de salvarse, porque no le están llevando el mensaje a los perdidos. No hay otra manera. No hay otra manera. No es por obras. La diferencia entonces de la que hemos hablado y seguiremos hablando de la religión verdadera a cualquier otra religión que es falsa es esta. La religión verdadera se basa en lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo para salvar pecadores. Esa es la única. Todas las demás religiones se basan en lo que el hombre hace intentando la salvación. Que Dios entonces con esta palabra nos lleve a vivir más amorosamente para Él. Oremos. Señor Dios bendito,
¿Cómo es que podemos ir a tu palabra y ver estas verdades y no caer de rodillas delante de ti, alabarte y darte gracias y salir a compartir el mensaje del Evangelio? Están nuestros corazones endurecidos. Somos insensibles ante estas realidades de que el mundo va por el camino ancho a la perdición y que solo hay un camino a ti, que es Jesús tu Hijo. Oh Señor, haznos meditar en esto y haznos perseverar. En el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga. Y entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Qué dice usted? Sí. Vamos a ver. Voy a apuntar esto nada más.